La cosmología alejandrina se refiere específicamente a los trabajos en cosmología realizados por los filósofos griegos alejandrinos. El periodo alejandrino se va desde el siglo II antes de Cristo al siglo IV después de Cristo. Todo ese periodo, que son más o menos 500 años, son los trabajos realizados por filósofos griegos en la ciudad de Alejandría, que estaba ubicada en el delta del Nilo. Eso ocurre porque en un momento determinado un guerrero griego conquista y ocupa toda Grecia, y sus conquistas se extienden hacia Oriente en general, hacia lo que es hoy Siria, el territorio judío, Irán, Irak, Afganistán, India. Esa es la dirección en que Alejandro Magno hace su invasión. Y parte de la invasión era el valle del Nilo, lo que es hoy Egipto. Y sabemos que a pesar de que él funda un imperio tan grande, ese imperio queda inmediatamente disuelto en el momento de su muerte. Muere muy joven, de 30 años nada más, así que sus generales se reparten esos territorios. Y un general griego de nombre Ptolomeo, que no tiene nada que ver con el astrónomo, se queda en ese territorio y se adueña de Egipto, fundando en Egipto la dinastía número 30, o sea, la familia real que gobernará Egipto. Por eso se le conoce como la dinastía de los Ptolomeos, a la cual pertenecía la reina Cleopatra, que coincide más o menos con los tiempos del primer cristianismo. La reina Cleopatra muere alrededor del 31 a.C., así que vamos a tener los Ptolomeos entre más o menos el siglo III a.C. hasta el año 31 a.C. Eso va a hacer que con el asentamiento de los griegos Ptolomeos en Egipto, los griegos se queden en el centro, en la fuente del conocimiento más importante que hay en el Mediterráneo, Alejandría, y fundarán una escuela, entre otras, pero la más importante es una escuela matemática y una escuela astronómica muy importante. Me voy a referir, no habría pues motivos en un curso de cosmología para referirnos a todos los trabajos de los alejandrinos, porque tendríamos que tocar desde los trabajos de Arquímedes, Euclides, etc., sino que me voy a referir específicamente a los trabajos en cosmología, que se resumen en 3 autores: Hiparco, Aristarco de Samos y Ptolomeo. Entonces los vamos a mirar en ese orden, a ver cuáles fueron los aportes en cosmología de estos autores. A Hiparco se le conoce como el astrónomo más grande de su época. Se disputa ese título, lógicamente, con Claudio Ptolomeo. La cuestión es que Hiparco es el observador astronómico que descubre un tercer movimiento de la Tierra. Nosotros sabemos hoy pues que la Tierra tiene 2 movimientos que los antiguos no los consideraban, que es el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, pero sabemos que hay un tercer movimiento de la Tierra. Ese tercer movimiento de la Tierra es el movimiento de precesión de los equinoccios. Yo reitero mucho la palabra precesión, porque algunos correctores de textos o algunas enciclopedias hablan de precisión de los equinoccios y no es precisión, es todo lo contrario, es precesión. Precesión, es decir, que los equinoccios preceden. Hiparco tenía, como vive en Alejandría, tenía tablas astronómicas de más o menos 1500, de 1000 años, de 500, de 300 años de antigüedad, y empieza a comparar esas tablas astronómicas con sus propias observaciones. Y se da cuenta que hay 2 formas de medir el año. A una la llama
el año trópico y a la otra la llama el año sideral. El año trópico es el año que va de fecha a fecha, es decir, nuestro cumpleaños, por ejemplo, la fecha que va del 21 de enero al 21 de enero. Nosotros decimos que del 21 de enero al 21 de enero hay un año, ese es el año trópico. Y la segunda es el año sideral. El año sideral es lo que se demora el Sol para pasar por la misma estrella. En una vida humana, o sea, en un ciclo vital humano de 70 años, si yo observo todos los días el Sol a la misma hora, es decir, por la noche, todos los días a las 8 de la noche, llego a la conclusión de que el Sol pasa por la misma estrella todos los días. Pero un astrónomo 70 años después, 140 años, 200 años, 300, 500 años, va a ver que el Sol no pasa por esa misma estrella, sino que tiene un leve movimiento hacia atrás. Es decir, que pasa por una estrellita que está atrasito de la otra estrella. Cuando yo digo atrás, me refiero a que el movimiento normal del Sol, el que vemos todos los días, es de oriente a occidente. Y ese movimiento leve que observamos del Sol pasando por una estrella y en varias generaciones de astrónomos pasa por estrellas diferentes, ese movimiento hacia atrás leve es hacia occidente, como si el Sol tuviera un movimiento aparente hacia atrás. Ese movimiento hacia atrás hace que el Sol se encuentre frente a cada constelación, eso lo sabemos hoy y lo sabemos desde Hiparco, más o menos 2157 años frente a cada constelación, y a eso nosotros lo llamamos una era. Por eso, si ustedes recuerdan el movimiento de la nueva era que se presentó a finales del siglo pasado y se sigue hablando de eso, cuando se hablaba de la nueva era se decía la nueva era de Acuario, y cuando se referían a la vieja era decían la vieja era de Piscis. Es decir, que el Sol tenía movimiento aparente de Aries, Piscis, Acuario, pero resulta que en el año o en el movimiento diario del Sol que nosotros vemos, el Sol se mueve en el orden Capricornio, Acuario, Piscis, Aries. Capricornio en diciembre, Acuario entre enero y febrero, Piscis entre febrero y marzo, y así sucesivamente. Pero el orden es Acuario, Piscis, Aries. Y este movimiento que descubrí Hiparco levemente hacia atrás es un movimiento Aries, Piscis, Acuario, al revés. Y frente a cada constelación, como decíamos, desde Hiparco sabemos, dura más o menos 2154 años. Entonces él compara sus observaciones, compara con las observaciones de tablas astronómicas de 300, 500, 1000 años, se dice que hasta de 1500 años, y observa una constante de movimiento. Y esa constante de movimiento, él calcula cuánto se demora el Sol en ir de la misma estrella, dar una vuelta completa y pasar por la misma estrella de Acuario, digamos la primera estrella de Acuario, y calcula ese movimiento en 26.000 años. Es un cálculo casi preciso, porque la Unión Astronómica Internacional hoy acepta 25.884 años aproximadamente. 25.884 años aproximadamente. Hiparco la calculó en 26.000 años. Lo más importante es que Hiparco afirma que ese movimiento no es un movimiento del Sol. Es decir, que es un movimiento aparente del Sol, que ese movimiento es producto de un movimiento de la Tierra. Y a ese movimiento de la Tierra le da el nombre de precesión de los equinoccios. Es decir, que ese movimiento de la Tierra es que la Tierra cabecea como un trompo. Todos hemos visto un trompo cómo baila. Si se tira muy fuerte el trompo se desplaza, pero a la vez rota. Y cuando rota, la cabeza del trompo apunta a distintas direcciones, es decir, apunta hacia allá y voltea la cabeza
haciendo un movimiento irregular hacia la parte de arriba con la cabeza, pero según Hiparco el movimiento de la Tierra es un movimiento circular, y ese movimiento circular tiene una duración precisa de 26.000 años. Ya sabemos pues cuánto calcula la Unión Astronómica Internacional. Eso quiere decir que el Polo Norte no apunta a una estrella todo el tiempo, apunta en un determinado tiempo, y el polo empieza a hacer un movimiento circular, de manera que en un periodo de tiempo determinado apunta a una estrella completamente distinta, y la estrella a la que apuntaba hace 13.000 años está en el cenit de Canadá, y así apunta hacia allá y vuelve a apuntar a la misma estrella en 26.000 años, en un periodo circular que haría el Polo Norte y a la vez el Polo Sur de 26.000 años. De allá como punto de partida, 13.000 años, y en otros 13.000 años volvería a apuntar a la misma estrella. Hoy sabemos que eso es así, y que ese movimiento es un movimiento real de la Tierra, y que lo vemos como un efecto en el Sol. De manera que eso muestra la genialidad de este matemático y astrónomo alejandrino, Hiparco. Además de que a Hiparco se le atribuye algunos descubrimientos importantes en geometría, como un instrumento en geometría que va a ser utilizado en la astronomía tolemaica, que es el movimiento de epiciclos, es decir, de un círculo que gira en otro círculo, y que ahorita ampliamos un poquito esa cuestión. En segundo lugar están los trabajos de Aristarco de Samos. Todos sabemos que Aristarco de Samos es muy citado, es muy conocido, porque es el único griego que afirma, desarrolla y explica un sistema del mundo heliocéntrico, es decir, un sol central y los planetas girando alrededor del sol, en el siguiente orden: Mercurio primero, después Venus y después la Tierra. La Tierra, alrededor de la Tierra, la Luna en un epiciclo, o sea, en un pequeño círculo, y así sucesivamente Marte, Júpiter y Saturno. Es una idea de mucha avanzada. La cuestión es que nosotros no sabemos hoy cuál fue el proceso usado por Aristarco para llegar a esa conclusión, porque los textos y las explicaciones de Aristarco de Samos desaparecieron con el tiempo. No tuvieron la suerte de otros textos. Los libros de Aristarco sufrieron, se dice, la violencia de los mismos griegos puritanos, que consideraban que el sistema de Aristarco iba en contravía de la tradición científica y de la tradición religiosa de los griegos, por considerar a la Tierra como un sencillo planeta, como cualquier otro planeta, girando en la tercera órbita. Eso le quitaría la atención de los dioses, que se genera a propósito de estar en el centro del universo, como se defendía generalmente en los sistemas clásicos. Aristarco sufrirá también la obra de Aristarco, las persecuciones de los primeros cristianos, como más adelante se dice también de los árabes. Lastimosamente nosotros no sabemos qué procesos mentales, qué explicaciones, qué argumentaciones dio Aristarco para decir que el Sol estaba en el centro del sistema y que nosotros girábamos en la tercera órbita y que alrededor de nosotros giraba la Luna, porque en términos de representación el sistema de Aristarco es exactamente igual al sistema de Copérnico. Copérnico no cita a Aristarco, no sabemos si lo conoció o no. Debemos suponer que lo conoció, pero Copérnico cita es a Filolao, el pitagórico, como lo dijo el primero que puso la Tierra en movimiento. Pero no podríamos afirmar dentro de la obra copernicana que él cite a Aristarco, porque no lo hace. Eso es muy sintomático. De hecho, pues un sistema como el sistema de Aristarco violenta cualquier tipo de tradición, no solamente la tradición científica, sino que violenta también la tradición religiosa,
Como decía ahorita, el hecho de que nosotros no seamos el centro del universo implica la poca atención que los dioses tienen hacia nosotros como centro. Hay otros trabajos interesantes de Aristarco, como la medición de los tamaños relativos de la Tierra, el Sol y la Luna, como las distancias relativas entre el Sol, la Tierra y la Luna. Lógicamente los datos fueron datos equivocados según los cálculos que hice, pero fueron intentos muy importantes de tratar de saber cuáles eran las distancias y los tamaños del Sol, la Luna y la Tierra y esas distancias. Bien, en tercer lugar sería Ptolomeo, que es considerado el astrónomo más grande del mundo clásico. Yo lo pondría al lado, pues como dije ahorita, al lado de Hiparco, porque el trabajo de Hiparco es excepcional. Lo que hace Ptolomeo es introducir el sistema de epiciclos para explicar por qué razón los planetas retrogradan, cambian de velocidad o se acercan o se alejan de la Tierra. El sistema de epiciclos había sido un instrumento geométrico inventado por Hiparco, pero que fue asumido como un elemento explicativo por parte de Ptolomeo. La obra de Ptolomeo se conserva, eso lo hace además mucho más valioso que otros autores como el mismo Hiparco o como el mismo Aristarco de Samos. Esa obra fue conocida en el mundo griego como sintaxis matemática, algo así como la composición matemática del universo. Los árabes, cuando vieron el texto y lo entendieron, vieron que explicativamente era superior a Aristóteles, al sistema de esferas concéntricas de Aristóteles, y lo llamaron Almagesto o Almagest, es decir, el más grande, el astrónomo más grande de la antigüedad. Lo perfeccionaron, le introdujeron nuevas observaciones astronómicas, nuevos cálculos, o sea que retocaron el texto, de manera que el Ptolomeo que le llega a los europeos de los siglos XII, XIII, XIV, XV, el Ptolomeo que leerá Copérnico en el siglo XVI, es un Ptolomeo actualizado, con observaciones y con explicaciones muy precisas de la retrogradación planetaria. El movimiento de retrogradación de los planetas, es decir, el movimiento al revés de occidente a oriente de los planetas, es explicado por el sistema tolemaico, pero no es el correcto. Sin embargo, el sistema tolemaico es un sistema altamente explicativo, pero no da cuenta de todos los movimientos como lo debería dar un sistema explicativo como tal, porque hay un planeta que se le sale siempre por la tangente a las explicaciones que da Ptolomeo. Ese planeta es Marte. Copérnico se dará cuenta de eso y todavía Copérnico va a tener problemas con Marte. El que solucionará definitivamente el problema con Marte será Kepler, con sus 3 leyes del movimiento planetario. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental. El alto valor explicativo que tiene el sistema tolemaico es lo que hace que los astrónomos árabes y los astrónomos cristianos posteriores a los árabes no consideren por ninguna parte la obra aristotélica o las explicaciones de Aristóteles. Eran las explicaciones concéntricas o del sistema cosmológico concéntrico de Aristóteles será definitivamente superado por Ptolomeo. Entonces lo que hace Ptolomeo es introducir a las explicaciones de los movimientos de retrogradación el sistema de epiciclos. Ahora, ¿qué es un epiciclo? Un epiciclo es un círculo que gira en otro círculo. Es como si tuviéramos un círculo de este tamaño y en ese círculo un circulito más pequeñito que se mueve en el círculo grande. Ese circulito pequeño cumple la función de que es allí donde se mueve el planeta. Es decir, que el planeta no solamente se mueve alrededor del centro con el epiciclo, sino que además tiene movimientos
dentro del epiciclo, o sea, dentro del circulito pequeño. Entonces, si el planeta tiene movimientos en el circulito pequeño y a la vez se mueve el circulito por el círculo grande, eso significa que el movimiento, si yo tengo un movimiento del planeta en el circulito pequeño y a la vez el epiciclo se mueve, el movimiento resultante es un movimiento en forma de bucle. Es decir, va adelante, se devuelve y vuelve a retomar su curso. En otras palabras, ese es el argumento que usa Ptolomeo para explicar por qué retrograda un planeta. El planeta retrograda porque el planeta se mueve en un epiciclo y a la vez el epiciclo se desplaza, dando una forma de bucle o de movimiento hacia atrás en un momento determinado. Esa es la explicación tolemaica de por qué un planeta retrograda. ¿Por qué cambia de velocidad? Lógicamente cambia de velocidad porque cuando se acerca al bucle, pues desde la Tierra parecería que pierde velocidad y que gana velocidad cuando sale del bucle para entrar al siguiente. Esa explicación es una explicación matemática demasiado genial, tan convincente que por 1000 años ningún matemático y ningún astrónomo dirá lo contrario. Solamente vamos a tener la superación de ese sistema con Nicolás Copérnico. Copérnico lo superará definitivamente, porque para Copérnico el movimiento de retrogradación planetaria es posible por otras circunstancias que explicaremos en su momento. Muchas gracias.